radio de giro, o en este caso, simplemente con lambda sub g va a ser va a ser L sub 0 sobre H, o sobre la dimensión menor de la columna. Si es una columna rectangular, siempre la dimensión menor de la columna. L sub 0 sobre la dimensión menor de la columna. O si es columna cuadrada, obviamente no hay problema, porque en ambos sentidos el tema del pandeo va a ser igual. Entonces, si estamos con un valor lambda sub g menor a 10, la pieza se considera corta y no hay que efectuar ninguna comprobación a pandeo. Si la lambda g está entre 10 y 29, se pueden aplicar las fórmulas aproximadas, las fórmulas que hemos visto hace un momento. Y si está entre 29 y 58, aquí sí debe aplicarse el método aproximado de la columna modelo para verificar el pandeo. Y este método está establecido, como les he mostrado en el anterior documento, está en el libro de Jiménez Montoya. Ustedes pueden revisar lo que acabamos de ver y van a ver exactamente en el punto en el que se trata el tema de la columna modelo y cómo se utilizan los ábacos para poder calcular una columna de gran altura. Y si tenemos un lambda g mayor a 58, es preferible aumentar las dimensiones de la columna y volver a hacer los cálculos correspondientes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora comenzaremos a ver ejemplos. Veremos primero de una columna corta. Tengo una carga N de 120 toneladas. Tengo un control normal con los coeficientes de seguridad, de minoración y de mayoración. Y mis materiales son H30 y AH460. El H30 va a ser 300 sobre 1,5, pero adicionalmente, como es columna o muro, en este caso es columna, lo debo afectar por el 0,9. Por lo tanto, en vez de darme el valor que me daba 300 entre 1,5, que es aproximadamente 200, si no me equivoco, ahora me da 180. No se olviden que hay que modificar por el T09. Lo estoy subrayando acá. En el caso del acero no hay problema. El mismo es 4.600 entre 1,15. Y un tema que es muy importante es, por ejemplo, que si la carga, que no es el caso de ustedes, de su proyecto, porque ya viene mayorada la carga, desde que han hecho el análisis de cargas en losas, han trasladado esas cargas a las vigas, han mayorado la carga de la viga y la carga de la... Susana se llama. Por favor, Ismael, ese micrófono. Han mayorado la carga de la viga y de la tabiquería, por lo tanto, entonces ya es una carga de diseño. Con eso han calculado las envolventes del diagrama de momentos y del diagrama de esfuerzos cortantes. Y los valores que les ha dado ese cálculo ya son de diseños, ya son MD o B sub D. Pero puede ser que quieran ustedes volver a los valores característicos, entonces van a tener una carga característica, la cual la tienen que mayorar y convertirla en carga de diseño. Ahí los he pescado a ustedes en el examen. En el examen, en el primer ejercicio les he puesto Q sub D, y en el segundo ejercicio les he puesto Q sub K. Y les he dado los datos para que calculen la carga Q sub D en el primero y Q sub K en el segundo, en función a su nombre, ¿verdad? Han calculado la carga como Q sub D en el primero, y cuando han trabajado con esa carga Q sub D, han trabajado los diagramas de momentos y esfuerzos cortantes, aunque en el primero no había necesidad del esfuerzo cortante sobre solamente el momento flector. Y cuando ya han calculado los diagramas, mejor dicho, han determinado el diagrama de momentos flectores y han determinado sus valores, han jalado entre el nudo AB, entre los nudos AB o en el tramo AB, el valor del momento flector y lo han vuelto a mayorar.
varias veces he repetido, si ya está mayorada la carga, los resultados también están mayorados, ya son de diseño. No había que volver a mayorar otra vez los momentos flectores, ni el esfuerzo cortante. Por eso es que les he puesto un bien con una raya, que quiere decir que está regular el asunto. Ahora, aprovechando que estamos hablando de esto, creo que ya están casi todos. Sí, están 28. Muchos han copiado. No sé cómo lo han hecho, se han pasado información y han copiado. Bueno, ya finalmente ya me han entregado los exámenes. Uno solo ha entregado con más de 1 hora y media de retraso su examen. Les he dicho que a eso 0. Pese a que tenían 2 horas de trabajo, media hora de tolerancia. Prácticamente todos han entrado en esa media hora de tolerancia, con pocos minutos, tal vez alguno que otro, pero uno ya se ha pasado, pues ya en la tarde me ha presentado el examen, bueno, eso ya definitivamente se les ha advertido que era 0. Pero a lo que quiero ir, en el ejercicio del diseño de viguetas, de la vigueta, era una vigueta la que había que diseñar, varias secciones de la vigueta, ¿por qué muchos de ustedes han trasladado la información de una viga central, de una viga de borde, han pasado esas cargas a la viga, a la vigueta o a la viga? No sé qué cosa han hecho con eso, pero realmente ahí no había absolutamente nada que hacer de transmisión de cargas de un elemento a otro, nada, ya estaba la carga Q sub D, la carga Q sub D que tenía la vigueta. Con esa carga era la que había que hacer. Han traído información de viga de borde, viga central, han hecho no sé qué menjunjes, disculpen la expresión, no sé qué menjunjes en su desarrollo de la solución del ejercicio, y obviamente todo estaba mal. Todo estaba mal. ¿Por qué? Porque no era ese el proceso. Ya la carga, con eso calcular el momento, con esos momentos diseñar las secciones y listo. Con eso, inclusive, no había necesidad de calcular el esfuerzo cortante. Les había dicho que en el esfuerzo cortante en viguetas es prácticamente el hormigón armado va a soportar todo el esfuerzo cortante. Por lo tanto, era cuestión de dibujar una viguetita. Todos me han dibujado una sección rectangular. Era una vigueta, pues, con sus alas al costado. Entonces, dibujar la viguetita y ponerle estribos FI de 6 cada 15, listo, se acabó. Ya estaba el esfuerzo cortante. Y en el caso del diagrama de momentos flectores, calcular la armadura. Cuando han hecho las vigas, en el proyecto que han presentado, casi todos, prácticamente todos, han uniformado, han uniformizado en todo caso el diámetro de las barras para toda la viga, En el caso de las viguetas era igual, pero muchos me han puesto FI de 8 por un lado, FI de 10 por otro lado, hasta FI de 20 algunos han puesto. Y se estaban ahí haciendo bolas, disculpen la expresión otra vez, se estaban haciendo bolas con el espaciamiento de los aceros, y muchos de ustedes, a ver, voy a tratar de mostrarles lo que han hecho. Muchos de ustedes, si esta era la vigueta, ahí, han puesto el estribo, bueno, no importa, han puesto el estribo ahí y han colocado una barra acá, otra barra acá, y han comenzado a rellenar de barras acá. ¿Qué es eso? ¿Cuándo les he explicado yo, cuándo les he enseñado a rellenar de barras en una viga o en una vigueta? Han hecho esto para tratar de llenar con los 8 FI de no sé qué diámetro para que toda la armadura entre. Esto no es posible. ¿Para qué sin motivo estas 4 barras que están acá? Acá arriba si es momento negativo y acá abajo si es momento positivo. Entonces, las notas, como han visto ustedes, están muy bajas. Tienen que
ponerle más atención al estudio que están haciendo, por favor. Hay obviamente alumnos y alumnas que han presentado un buen examen, pero hay muchos exámenes que deja mucho que desear la presentación del examen. Yo no sé, siguen presentando algunos alumnos examen y no presentan prácticas, no presentan proyectos, no presentan absolutamente nada. Ya les he dicho, esos alumnos no van a ir ni siquiera al 2T. O sea que vuelvo a pedirles disculpas por la expresión. Están perdiendo su tiempo. Sin motivo están haciendo el examen. O bueno, si quieren lo hacen, no hay ningún problema. Pero no van a entrar ni siquiera al 2T porque no están presentando proyectos. No han presentado losas, no han presentado vigas y voy a revisar en las planillas de del anterior UAM para ver si han presentado prácticas. Entonces, ojo, por favor. Bueno, vayamos a la columna. Estamos haciendo entonces el cálculo de la resistencia de diseño de la columna, multiplicarlo por 0,9. Mi columna es una columna cuadrada de 40 por 40 que teóricamente va a tener 4 barras y un recubrimiento, porque es una columna interior, de 1 centímetro. Las condiciones de borde. Aquí voy a entrar con las condiciones de borde. Mis condiciones de borde son empotramiento en el nudo A y empotramiento en el nudo B de la columna. La longitud de la columna es de 3,5 metros. Y mi columna tiene posibilidades de desplazarse lateralmente. Eso es lo que yo he propuesto para el diseño. Esta es mi columna, doblemente empotrada, con posibilidades de desplazamiento y una longitud de 3,5 metros y una sección de 40 por 40. Entonces voy a ir a ver cuál de estos elementos, condiciones de borde, cuál de estos elementos me conviene. Un extremo empotrado y el otro libre, no, nada que ver. Articulación en ambos extremos, nada que ver. Articular en un extremo y empotrado en el otro, tampoco. Empotramiento en ambos extremos podría ser, pero como me dicen que va a haber posibilidades de moverse lateralmente, entonces entro bien empotrada con libre desplazamiento normal a la directriz. Mi coeficiente alfa es 1 acá. Entonces, con eso vuelvo acá. Alfa igual a 1, L sub 0, L 3,5 por 1. 3,5 sigue siendo. Lambda sub G es L sub 0 sobre H. ¿Cuál de estos dos es H? Cualquiera de estos dos, en este caso de la sección cuadrada, es H. Entonces voy a dividir entre 40, 350 entre 40, todo en centímetros. Si esto fuera 40 por 60, por ejemplo, si esto fuera 40 por 60, entonces el lambda sub G va a ser L sub 0 sobre H, siendo H la menor dimensión del rectángulo, 40, porque en ese sentido va a ser el sentido más crítico del pandeo. En el otro sentido, la rigidez de la columna es mayor, porque tenemos una H de 60 centímetros. Y al calcular el momento de inercia, se dan cuenta ustedes que el momento de inercia en el sentido X, con H60, va a ser mayor que en el sentido Y, con B40. Porque es H al cubo sobre 12, y en este otro caso va a ser B al cubo sobre 12. B por H al cubo sobre 12. Este va a ser B por H al cubo sobre 12 en el sentido X, y este va a ser B cubo por H sobre 12. Entonces, en caso de cuadrados no hay problema. Me da 8,75. Voy a verificar dónde está 8,75, acá, en este. Como estoy entrando por las condiciones de borde, lambda sub G menor a 10. Por lo tanto, se trata de una columna corta. Ya está establecido que la columna es corta. No interviene el problema del pandeo. Entonces, aquí estoy poniendo H es A o B. Esto es A o esto es B. Cualquiera de los dos es válido para la división. Voy a calcular un coeficiente adicional de mayoración para este cálculo de columna corta, entrando en el método de los estados límite último. Esto es B más 6 sobre B, siendo B cualquiera de estos dos valores.
cualquiera de estos dos valores, al ser cuadrado. Entonces, 40, todo en centímetros, por favor, 40 más 6 sobre 40, igual a 1,15. Estoy en el límite, porque la norma me dice que este valor tiene que ser mayor o igual a 1,15, como estoy con 1,15. Entonces ahora voy a calcular la armadura. Ya estoy en condiciones de calcular la armadura. Esa formulita que les he presentado a ustedes, esta formulita, esta de acá, es la fórmula que está establecida en el libro de Jiménez Montoya, en el código, en la norma boliviana del hormigón armado, en el método de los estados límite último, que es gamma sub n por nd es este valor, 192,000 kilogramos. Entonces, gamma sub n por nd igual a 0,85 de B por H por F sub CD, siendo este F sub CD, 180. Más A sub S por F sub YD. Entonces, de acá lo que tengo, todos estos valores son conocidos. Lo único incógnito es A sub S. Despejo A sub S y va a ser 1,15 por 192,000 menos 0,85 por 40 por 40 por 180 dividido entre 4,000, que es F sub YD. Ajá. Y ahora dice que la armadura me sale menos 6 centímetros cuadrados. O sea que es una armadura utópica, no existe menos 6 centímetros cuadrados, ¿verdad? Podría ponerle como mínimo 4 phi de 6. Con eso ya estoy en condiciones de decir que es hormigón armado o no poner armadura a la columna. No necesito armadura. Me da un resultado de menos 6 centímetros cuadrados. Entonces, pero la norma me dice, señor, usted que está diseñando la columna, tiene que verificar la cuantía geométrica mínima de la columna. Y esa cuantía geométrica mínima está en la tabla 4 del documento que les he presentado al principio, y hay que determinar el omega sub G. Y ese omega sub G, en función del tipo de hormigón y del tipo de acero, o mejor dicho, en función del tipo de elemento estructural y del tipo de acero, está determinada con el 6 por 1000, o sea, 0,06 de la tabla 4. Ahí está para columnas. ¿Y cómo calculo ahora entonces la armadura mínima? Tengo 40 menos 2, acá está, 40 menos 1, 40 menos 2, y en el otro sentido 40 menos 2, o sea que estoy simplemente tomando el núcleo de la columna, el núcleo de la columna. Entonces 40 menos 2 por 40 menos 2 por 0,06, resulta que como armadura mínima, como cuantía geométrica mínima, requiero 866 centímetros cuadrados. Entonces, entrando en la tabla 4, esa armadura mínima son 4 phi de 16, que es un poquito menor que 866, estoy con 804. No hay problema, porque esta es una cuantía mínima. En principio les decía que podía poner 4 phi de 6, pero no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, la columna, en algún momento, se sobrecarga la columna y podría haber fallado. Muy bien, entonces ahora con 4 phi de 16 voy a determinar cuánto puede soportar la columna y mejor si es mayor a 192,000 kilogramos. Entonces vuelvo a la fórmula. NU igual a 0,85 por B por D por F sub CD, más ya tengo el valor de la armadura por F sub YD, reemplazo valores y ahora resulta que la máxima carga que puedo soportar mi columna de 40 por 40 con 4 phi de 16 son 277 toneladas. Mayor, obviamente, con casi 100 toneladas a el valor de la carga de diseño. Esa es la forma, entonces, de hacer la comprobación. Cuando me salga valor negativo, tendré que hacer la comprobación. Y esa comprobación, siempre NU, la carga última, tiene que dar mayor a la carga de diseño. ¿Entendido? Clarito, ¿verdad? No hay dónde perderse. Vamos a una columna de pórtico intrarrelacional.
El ejemplo 2, pórtico intranslacional. La columna ahora es de 30 por 50. El hormigón es H20, el acero AH400 y la carga de diseño son 200 toneladas. ¿Cómo ha sido en esto? Alguien, el hormigón, control normal, el coeficiente de minoración del hormigón es 1,5 y alguien lo dividió entre 1,15. El hormigón, o sea que cambió las cosas, aquí le puso 1,5 y aquí le puso 1,15, entonces realmente eso estaba ya fuera de norma. La viga es de 30 por 60. Las resistencias de diseño ya multiplicado H200 entre 1,5 por 0,9 me da 120 y F sub Y de 3,652. Mi pórtico, o sea, la columna del pórtico, es la que está en la última parte de la estructura, entre el nivel de la planta baja, digamos, y el nivel de fundación. Entonces, acá voy a tener 2 vigas que llegan a este nudo, que sería el nudo A, y 2 columnas que llegan al nudo A, la de arriba y la de abajo. En el nudo B, que va a ser el nudo B, en el nivel de fundación solamente llega una columna, porque este ya es el macizo de la fundación. Pero por la parte de abajo no llega nada y tampoco tiene vigas. Por lo tanto, acá solamente hay una columna que llega acá. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en inicio? Calcular las inercias de la columna, como les decía. Siempre en el sentido de menor dimensión de la columna, de 30. Fíjense, 1 sobre 12, B al cubo por H, me da 0,01125 metros a la cuarta. Metros a la cuarta. De la viga no hay problema. La viga normalmente es la rectangular, vertical, va a ser 1 sobre 12 B por H al cubo, 0,050054 metros a la cuarta. Entonces ahora voy a determinar lambda, pero tengo que entrar primero a determinar el coeficiente alfa. Muy bien, determinación de lambda. Con el nomograma de la figura 8312, voy a calcular la longitud de pandeo, L sub 0. Muy bien. Por psi sub A, por efecto de que aquí está el nudo A. Y este otro valor, psi sub B, porque acá está el nudo B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas columnas habíamos dicho que llegan al nudo A? Son 2. Su momento de inercia y su longitud, 5,5. Entonces acá, normalmente estas columnas que llegan al nivel de fundación son grandes, son altas, 5,5 metros. Aquí está. 2 por 0,01125 dividido entre 5,5. ¿Cuántas vigas llegan allí? Son 2. Su momento de inercia y su longitud. La luz entre este nudo y el nudo que viene al otro lado son 5 metros y al otro lado igual. Entonces, tengo 5. Ahora, puede ser que a este nudo, que es un nudo intermedio, a este lado lleguen 5 y a este lado lleguen 4 metros o 6 metros. Entonces, hay que tomar en cuenta ya no hacer esta sumatoria, sino una por una. 0,054 entre 5 y 0,054 entre más 0,054 entre, porque es sumatoria, ¿verdad? Entre 6, por ejemplo. Esto me ha dado 0,19. 0,19. Voy a pasar a psi sub B. Tengo 0. ¿Por qué? Porque solamente está llegando una columna y no hay vigas. Entonces, al hacer la división, ¿cuántas columnas va a haber acá? Una columna. ¿Cuántas vigas? 0 vigas. Por lo tanto, psi sub B es 0. Empotramiento en el cimiento. Del nomograma he obtenido el valor alfa 0,54. No sé si lo tengo acá el nomograma. Voy a ver. Disculpen, por favor. Aquí está. Aquí está. Esta ya está marcado inclusive. Psi sub A me ha dado
¿Dónde estoy? Aquí estoy. Me ha dado si sub A 0,19 y si sub B me ha dado 0. Pórtico intraslacional. Acá está el pórtico intraslacional. Pórtico intraslacional. Esta es la escala de Xi sub A y esta es la escala de Xi sub B. 0 para Xi sub B. Y como está acá, 0,1, 0,2, 0,3, 0,19. Uno estos dos puntos y tengo un 0,55, 0,6, 0,54. Aproximadamente. Eso es lo que he calculado. 0,54. ¿Dónde está? 0,54. Con ese nomograma, Xi sub A y Xi sub B 0, voy a determinar que alfa es 0,54. L sub 0 es alfa por L. 5, no, esto es 5,5, ¿no? 5,5. Aquí hay un errorcito. 5,5. 0,54 por 5,5, 2,97. Y voy a calcular lambda sub G. Entonces va a ser L sub 0, 2,97 dividido entre 30. Acá está 30, ¿por qué? Porque es la menor dimensión de la columna, no entre 50, sino entre 30. Me da 9,9. Al pelo de ser columna intermedia. Estoy menor a 10, columna corta. Voy a volver a calcular gamma sub n, y aquí me da un valor de 1,20 mayor a 1,15. 30 por 6 sobre 30, 1,20 mayor a 1,15. Por lo tanto, está correcto. Y aquí entonces voy a calcular la capacidad mecánica. La capacidad mecánica de la armadura. U, que va a ser igual gamma sub n por nd menos 0,85 por b por h por f sub cd. Esto es 1,20, acá está, 200,000 kilogramos nd, por aquí está, 200 toneladas, 200,000 kilogramos, por ser menos 0,85 por 30 por 50 por 120. Entonces, con la capacidad mecánica, aquí no me ha dado un valor negativo, por lo tanto, la capacidad mecánica me da 87 toneladas. Con la tabla 7X, necesito 8 phi de 20 para esa mi columna. ¿Y cómo voy a colocar la armadura? Esa es 8 phi de 20. Entonces, permítame, espero que me alcance el tiempo. Sí, alcanza el tiempo. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phi de 20. Y el estribo. El estribo. 8 phi de 20 la armadura principal, la armadura de la columna, y el estribo, phi de 6, phi de 8, cada 15, cada 20. No se necesita calcular la separación de estribos. Ya está establecido, porque es una columna. Y además es una columna corta, no va a haber pandeo. Ya está establecido. Entonces, esa es la forma de colocar la armadura que me ha dado como resultado las 8 phi de 20, 8 phi de 20 y el estribo correspondiente. ¿Entendido? Ok. Ahora sí. El siguiente ejemplo es una columna de pórtico traslacional. Voy a dejar acá, voy a cortar la transmisión y voy a volverlos a convocar dentro de un momentito, por favor. Disculpen.
0,02, ¿verdad? Entonces, marco este punto, marco este otro punto, uno con una recta, y este es el valor de uno y un poquito más, mi coeficiente alfa. Voy a ver cuánto he calculado yo, que a ustedes también les tiene que coincidir, es 1,04. Fíjense que las escalas son diferentes en ambos. Las escalas son diferentes en ambos tipos de pórticos. Acá va de 0 a 0,1, 0,2, y de acá va de 0, 0,1 está muy cercano al 0, 0,2, etcétera. En este caso de 0 a 10, acá de 0 a 0,5. Y en el caso de alfa, de 0,5 a 0,6, acá va de 1 a 1,5. Son diferentes escalas, por si acaso. Ahora bien, entonces, haciendo el trabajo, no es esto, es esto. Entonces me dice que habíamos calculado 1,04. L sub 0, alfa por L, 5,72. Divido lambda sub G, 5,72 entre 0,30, ahora me da un valor de 20. Comparo con esta tablita que tengo acá, 20. Está entre 10 y 29, columna intermedia. Pueden aplicarse las fórmulas aproximadas para verificar el pandeo. No que pueden, más que pueden, deben aplicarse. Entonces, acá está columna intermedia. Por el método de cálculo de las excentricidades, primero voy a calcular E sub 0,2, E sub 0,1, M sub de 2 entre ND, 10,5 entre 140, y M de 1, 10 entre 140. Me da estos valores de E sub 0. Ahora voy a calcular la excentricidad que voy a utilizar en el cálculo antes de entrar a esta fórmula. E sub 0 me dice que puedo utilizar 0,6 por E sub 0,2 más 0,4 por E sub 0,1 o directamente 0,4 por E sub 0,2. Eso está establecido en la parte teórica que los he mostrado. Y esa parte teórica son fórmulas empíricas que hay que cumplirlas para poder diseñar. Entonces, reemplazando valores, E sub 0 me da 0,0734. Y en el otro caso, 0,03. Para este caso se toma el valor mayor de E sub 0, 0,0734. Reemplazando valores, voy a calcular la excentricidad adicional. Va a ser igual a 3 más F sub YD, que tengo el valor dividido entre 3.500, H, acá, H y H. En este caso voy a tomar la menor dimensión, B y B, o sea, 30, 30, por 20, más 20 por E sub 0, que estoy tomando la mayor, este valor, dividido entre 10 por E sub 0. Estoy tomando E sub 0 como el valor mayor, fíjense. L sub 0 al cuadrado, 5 al cuadrado sobre B, dividido multiplicado por 10 a la menos 4. La excentricidad adicional me dice que sale 0,075. Y finalmente, la excentricidad total, voy a calcularla con esta segunda fórmula, 0,4 de E sub 0,2, que me da 0,03, más E sub A, Esas son las alternativas que se tienen. Para un caso hemos utilizado el valor mayor y para el cálculo de la excentricidad total estamos utilizando el valor menor. Eso es lo que nos propone la norma. Yo no me lo estoy inventando, sino lo que propone la norma por efecto de la cantidad de investigaciones que se han hecho. Entonces, la excentricidad total es 0,105 metros. Para el cálculo de la armadura, acá ya tenemos que entrar a utilizar los diagramas de interacción. Los diagramas de interacción son aquellos diagramas que están, lo voy a pintar acá, por favor. Ya tienen ustedes, les he mandado un jueguito, unos cuantos diagramas de interacción, pero ustedes pueden entrar a Jiménez Montoya. Estos son los parámetros. Acá está mu y aquí está el valor de nu. Por eso estoy calculando mu y nu con la excentricidad total. ND por excentricidad total multiplicado por H por B al cuadrado multiplicado por F sub CD. Y en el otro caso ya no es H al cuadrado, sino H.
Entonces, en un caso me da 0,272 y en el otro caso me da 0,788. Y acá las curvas están así. Así, bueno, en este caso son así las curvas. Tomo el valor de nu, por ejemplo acá, y tomo el valor de mu y de nu, por ejemplo acá. Entonces, uno esto, y este es el valor, las curvas son el valor de omega. Van desde cero, o sea que no se necesita armadura. Si, por ejemplo, nu me hubiera salido por acá, y nu acá tengo 0 de omega, no tengo necesidad de armadura. Entraría a la cuantía geométrica mínima. Pero si estoy dentro de las curvas, acá tengo nu, acá tengo mu y nu, tengo el valor de omega. Con este valor de omega voy a calcular la correspondiente y dice que en el que yo he elegido, en el ábaco que yo he elegido, que está en función del tipo de acero, está en función de la disposición de la armadura, etcétera, etcétera, me ha dado un omega de 0,80. O sea, la cuantía mecánica me da 0,80, mucha armadura, mucha armadura. Voy a borrar esto, por favor. Y en este caso tendría 8 phi de 25. Fíjense, en el anterior caso eran 8 phi de 20 y ahora estoy subiendo a 8 phi de 25. Igual, voy a colocar la armadura en cada una de las caras, 3 en cada una de las caras, tomando en cuenta que 4 barras van a ir en los vértices y las otras 4 en la parte central entre vértices. 8 phi de 25. Ahora bien, en columnas se puede utilizar armaduras con diámetros hasta 32 inclusive, pero es muy pesado el utilizar phi de 32. Con phi de 16, phi de 20, phi de 25, perfectamente se puede cubrir la necesidad de acero en una columna. Entonces, como máximo para el proyecto, phi de 25. Pero inclusive pueden utilizar ustedes phi de 12, phi de 16, phi de 20, phi de 25. Por lo tanto, entonces, no sobrepasar en el proyecto phi de 25 para el tipo de columna que ustedes quieren diseñar. Aquí voy a hacer otro grafiquito. No quiero dejar pasar esto. Ya. Acá está mi planta. Mi planta. Las vigas en un sentido y las vigas en otro sentido. Este es mi plano de ejes. Me han dicho que debo calcular una columna de borde, una columna central y una columna de esquina. Ahora bien, para entrar al tema de los nomogramas, entonces tengo que definir, aquí está A en el plano, tiene que, además de este plano, del plano de ejes, del plano propiamente de ejes, tengo que colocar la elevación del pórtico. Aquí está mi pórtico. Aquí está mi pórtico. Nivel de fundación. Ya. Voy a comenzar a trabajar con el diseño de la columna, siempre se hace desde la parte de arriba, desde acá arriba. Este es el nivel de terraza, planta N-1, N-2, planta baja, nivel de fundación. Para mí, este va a ser el nudo A. Y este va a ser el nudo B. En esta primera parte de la columna. Cuando voy a pasar a esta segunda parte, para el cálculo de xi sub A y xi sub B, si es que utilizan los nomogramas, ahora esto se va a convertir en nudo A y esto va a ser nudo B. Y así siguiente. Entonces, siempre el de arriba A y el de abajo B, pero de una columna, como si estuvieran sacando esta columna para diseñar la parte. Si es columna central, fíjense, digamos, esta es la columna central. ¿Cuántas vigas están llegando al nudo A? Acá, en la parte superior.
¿Cuántas vigas están llegando? 4 vigas. ¿Diferentes luces? ¿Diferentes secciones? Puede ser, no hay problema. En la fórmula ya podemos calcular las inercias y las dimensiones de la luz de la columna. ¿Cuántas vigas están llegando al nudo B? Si es columna central, también 4. Si es columna central, ¿cuántas columnas están llegando acá en la parte superior al nudo A? Una sola, la de abajo. Aquí arriba no hay columna. A no ser, y esto lo expongo a criterio de ustedes, que quieran diseñar, si este es el nivel de la terraza, el nivel T, normalmente en edificios de pequeña altura, de pocas plantas, normalmente lo que hacemos es diseñar una planta más. O sea, teóricamente estamos diseñando con una planta más, porque puede haber el caso de que el dueño de la construcción en algún momento quiera elevar un pisito más, o en su caso quiera poner alguna otra estructura pequeña acá, como una especie de penthouse acá arriba, para poder vivir ahí. Entonces, por si acaso, hay que calcular una columna. Si ese fuera el caso, entonces tengo que ir, el nudo A va a ser el de aquí arriba, y este va a ser el nudo B, y así siguiendo. Pero igual, si este es el nudo, este es el nivel de terraza, y no voy a elevar un piso más, ¿cuántas columnas están llegando en la columna central? Para la columna central, solamente una columna. Entonces hago la división correspondiente. En el nudo B, ¿cuántas columnas? ¿Cuántas vigas? 4. ¿Cuántas columnas? Una de arriba y una de abajo. Ahora, y así siguiendo, hasta llegar acá voy en el nivel de centro, una columna, 2 columnas. Y en el nivel de fundación no hay vigas y simplemente hay una columna. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta es la columna de borde. Normalmente, ¿cuántas vigas van a llegar? Fíjense, están llegando 3 vigas en cada uno de los pisos. 3 vigas, borde, central, esquina. 3 vigas. Por lo tanto, entonces, aquí en vez de poner 4, voy a poner solamente 3 vigas. Y en el caso de la columna de esquina, ¿cuántas vigas están llegando? 1, 2, nada más. 2 vigas. Entonces, siempre hay que discretizar. Columna central, tanto. Si esto es A, B, C, esto es 1, 2, 3, 4, la columna central es 3C. La columna de borde es 3A. La columna de esquina es 1A. Si esto es A, B, C, D, mi columna de esquina es 1A. Entonces, cuando diseñe las columnas, columna de esquina, la columna 1A. Columna de borde, columna 3A. Columna central, la columna 3C. Así, con nombre y apellido cada columna, para saber exactamente de cuáles son las columnas que ustedes han elegido. ¿Está claro? Entonces, en esa forma es que vamos a hacer el cálculo correspondiente. Ahora bien, hay otro elemento que debemos considerar en el caso de columnas, que es el diseño de una columna sometida a flexión biaxial, que es el caso de lo que estaba acá, la columnita de esquina, porque hay una viga en este sentido y una viga perpendicular, por lo tanto hay un momento en este sentido y un momento en el otro sentido. Eso significa que voy a tener momento en el eje Y, momento en el eje X. Y voy a tener una excentricidad E sub X y una excentricidad E sub Y, porque resulta que ahora el punto de paso de mi carga que va a someter a la columna en este sentido está en el cuadrante superior, o puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá, en cualquiera de los cuadrantes. Ahora bien, mi momento que he calculado, que es el momento que estoy jalando del cálculo de vigas, mi momento de diseño en el eje X son 20,24 toneladas metro. Y en el sentido Y son 6,74 toneladas metro. Mi carga ND, esta ND, que es el resultado de los esfuerzos cortantes,
en la esquina de un lado y de otro, los esfuerzos cortantes, me da 106 toneladas. Entonces voy a calcular ahora la excentricidad E sub X y la excentricidad E sub Y. E sub X está en función del momento MY y E sub Y está en función del momento MX. Entonces, 674 sobre 106, 632. 2024 sobre 106, 18,97. Entonces, quiere decir que del centro geométrico de la columna, la carga está ubicada a 632 centímetros en el eje X y en el eje Y a 18,97, o sea, está aquí arriba. Por eso he puesto acá la carga ND. Control normal, H25 a H410, nuevamente 0,9, acá, 0,9, estoy subrayando 0,9 por la resistencia de la resistencia de diseño. En caso del acero no hay problema. Ahora bien, ¿cómo voy a solucionar este problema? Tengo doble excentricidad. Mi eje neutro está pasando, ya no es paralelo al eje X ni paralelo al eje Y. Acá está la carga. Entonces, está más solicitado este nudo que este otro nudo. O sea, la parte comprimida de la columna es esta parte que esta otra parte. Si esto estuviera acá, la compresión mayor sería acá y la menor compresión acá. Si esta carga estuviera acá, acá estaría la mayor compresión y así. Entonces, ¿cómo está el eje neutro? ¿Cómo está el eje neutro de la viga como tal? El eje neutro ahora está así, en ese sentido. Este es el eje neutro, con una inclinación. Este es el eje neutro. Zona comprimida, zona menos comprimida. Por lo tanto, entonces, ahora hay que tomar otras consideraciones. Hay que tomar otras consideraciones para el diseño. Y eso se lo hace en función a lo previsto por la norma boliviana del hormigón armado. Propone un método para el cálculo. Dice que esta doble excentricidad yo la puedo transformar en una excentricidad ficticia, ya sea en el eje X o ya sea en el eje Y. En este caso lo estoy trasladando al eje Y, una epsilon E sub Y prima, de tal manera que esta carga, en vez de estar en este cuadrante, ahora está saliendo al eje Y. Acá va a estar, o acá, o en toda esta longitud va a estar ubicada la carga ND. ¿Y cómo se calcula E' sub Y? Con esta sencilla formulita, que también es fórmula empírica. Está dada en la norma y esto está como resultado de muchas investigaciones. E' sub Y es igual a E sub Y, la calculada, acá está, E sub Y, más beta por E sub X multiplicado por H sobre B. ¿Y qué es H sobre B? Es las dimensiones de la columna. O sea, H sobre B, las dimensiones de la columna. Pero esto tiene que cumplirse cuando E sub Y sobre E sub X es mayor o igual que H sobre B. Si esto no se cumple, hay que aumentar las dimensiones para poder hacer el cálculo correspondiente. ¿Y qué es beta? Todo lo demás, conozco E sub Y, conozco E sub X, conozco H, conozco B, por lo tanto puedo calcular E' sub Y, pero no conozco beta. Entonces, la tabla, y esta tabla se las voy a mostrar enseguida, CBH 87, en el capítulo 8, propone la tabla 816, donde beta es función de nu sub D, Por lo tanto, entonces tengo que calcular nu sub D. Son nu sub D, 106.000 dividido entre B por H, 30, 60, 150, aproximadamente 0,4. 0,3925, 0,4. Esta es la tabla 816, beta. Arriba está una línea en los valores de nu y abajo están los valores de beta, que van creciendo, 0,06, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y a partir de acá van decreciendo otra vez hasta 0,5. Eso es lo que ha propuesto la norma, por lo tanto, es un valor científicamente comprobado.
Ahora bien, si tengo 0,4 de nu sub d, voy a leer hacia abajo y mi beta es 0,9. Voy a hacer el cálculo correspondiente. Epsilon E sub y sobre E sub x mayor o igual que h sobre b. Entonces, 18,97 sobre 3,632 me da 3, 60 sobre 30 me da 2. Cumple. Por lo tanto, estoy en condición de calcular E' sub y. Con nu sub d 0,4 la tabla me da 0,9. Reemplazando valores. 18,97. La excentricidad E sub y. Más 0,9 por 6,32 por 60 sobre 30 me da 30,35. Entonces, estaba bien planteado, porque acá tengo 60 total, la mitad 30, un poquito más arriba de la línea superior del rectángulo. Entonces, ese es el valor que me da la excentricidad E' sub y. Cálculo del nuevo momento de diseño. Entonces, el momento de diseño con el que voy a calcular para entrar a los ábacos o calcular con las fórmulas correspondientes es m sub d, E' sub y por nd. Entonces, 0,03035 por 106, el momento de diseño me da 32,17 toneladas metro. Y en función a ello, calculo mu sub d. Y esto me da mu sub d 32,17 dividido entre 30 por 60 al cuadrado por 150, 0,1985. Con mu sub d redondeando a 0,20, con nu redondeando a 0,40, mega ahora es 0,475. Y mi capacidad mecánica ahora es 0,475 por 30 por 60 por 150, este es omega, este valor de omega ya entra acá, 128,25 toneladas. Con la tabla correspondiente, resulta que ahora necesito 12 phi de 20, que es un poquito más, 134 toneladas. Y esta sería la forma de colocar la armadura. 12 phi de 20, 4 arriba, 4 abajo, 2 son las 12 phi de 20. Estribos phi de 8 cada 20. Fíjense que con este caso de una columna con flexión biaxial o flexión esviada, necesito mucha armadura. Y esto normalmente ocurre en las columnas de esquina. Y por eso es que la armadura está colocada simétricamente. Porque en algún momento, como hay una viga en este sentido y otra viga en este sentido, por efecto de las sobrecargas, puede variar y en un momento estar la excentricidad acá o la carga acá, la carga acá, la carga acá o la carga acá. Por lo tanto, entonces, para cuidar bien mis espaldas, tengo que colocar la armadura simétrica para que en todos los casos me dé una respuesta lógica de lo que es la correspondiente armadura. ¿Entendido? Hemos hecho todos los ejemplos para que ustedes puedan ya comenzar a trabajar, estimo que ya han comenzado para trabajar en el diseño correspondiente. Preguntas. Todavía creo que tenemos un poquito de tiempo. Preguntas. Bueno. Ahora, ¿cómo vamos a... ¿Me escuchan, por favor? Sí, ingeniero. Gracias, Vanessa. ¿Cuál es el procedimiento para determinar las cargas que solicitan a una columna? A ver, tomemos el caso de un pórtico cualquiera. Acá arriba está el nivel el nivel correspondiente a la terraza. ¿De acuerdo? Entonces, a la terraza, digamos que esta es una viga central, o una viga de borde, una viga de esquina, viga de borde o viga central, digamos. Entonces, a la cabeza de la columna, la cabeza superior de la columna, van a llegar una viga de un lado, la otra viga del otro lado, y va a llegar una tercera viga saliendo del plano de la pizarra. O si es una columna central, va a haber una viga saliendo del plano de la pantalla o entrando al plano de la pantalla. 4 vigas, 3 vigas, 2 vigas, no importa. Entonces, tengo los valores del esfuerzo cortante de las vigas, que
que son las reacciones en la columna, del total, no del que hemos inclinado, sino del total, del que es vertical. Entonces, ese va a ser sumado de esta viga, de la tercera viga que sale, y de la cuarta viga que entra, o de la tercera viga que sale solamente, o de las dos vigas que llegan acá, sumando los valores del esfuerzo cortante, tengo P1, acá en la cabeza superior de la columna. En este nivel, bajo H1, 3,5 metros creo es de nuestro proyecto, bajo acá y tengo adicionalmente a P1, tengo el peso propio de la columna. ¿Cuál es la sección en la cual voy a calcular la columna? Aquí esta, la que está entre el primer piso, el piso superior y el piso 1 menos. Entonces, acá es donde voy a calcular. Sección para el diseño, la sección crítica. Porque si calculo acá, solamente tengo la carga esta y el peso propio. Bien, gracias, ¿verdad? Entonces, acá está carga P1 más peso propio. P2. Esta P2. P1 más peso propio, columna entre N3 y N2. Ya tengo acá la carga para calcular, para diseñar esta sección. Y con esta carga P2 voy a diseñar mi sección. Entonces voy a determinar primero si es columna corta, columna intermedia, voy a determinar todas las condiciones y en función a ello estoy acá más. ¿Qué ha pasado? En función a ello, disculpen por favor, en función a ello voy a diseñar mi columna, calcular la cantidad de armadura para esta parte de la columna. Voy a pasar entre el nivel N2 y N1. Tengo acá ya una carga P2, que es P1 más peso propio. A esto tengo que sumarle otra carga, que son las cargas de las vigas que están llegando a la columna, a esta parte superior de la columna. Entonces, acá estaría P2 y acá tendría P3, va a haber P1 más P2 más peso propio de la columna. Entonces, acá tengo que sumar las cargas de las vigas, o sea, los esfuerzos cortantes de las vigas. Acá ya los he sumado para esta parte, he sumado el peso propio. Acá estoy sumando los esfuerzos cortantes de las vigas, estoy aumentando esta carga P2 y para llegar al nivel crítico estoy sumando P3. P3 acá. Con esta carga P3, que es el peso propio, voy a calcular la sección acá. Y así siguiendo, voy a llegar hasta el final. Entonces, en cada uno de los casos voy a ir sumando las cargas de las vigas más el peso propio. Esa carga P2, que está llegando acá, le sumo las cargas de las vigas más el peso propio, que es P3. A esta parte, las cargas de las vigas más P3 más el peso propio. Y con eso llego al nivel de fundación. Y esta carga P4 del nivel de fundación es la carga con la que yo voy a diseñar finalmente, en su debido momento, la correspondiente zapata. Si es zapata aislada, zapata combinada, zapata directamente, o mejor dicho, es una losa de fundación, no sé. Esta es la última carga con la que yo voy a diseñar, que es la suma desde aquí arriba hasta aquí abajo. En el caso de vigas, solamente los pesos del piso. En el caso de columnas es ir sumando esto más esto, con 5 pisos del cálculo para las cargas que van a soportar cada una de las columnas. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Bueno, voy a ver si puedo, ¿dónde está el plano? Planos. Ya. Voy a dejar de compartir esto, por favor.
y voy a compartir un otro elemento. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cómo me tienen que entregar ustedes el plano de la columna o de las columnas? Este es un tema mucho más corto que el de vigas y de losas. Por ejemplo, acá estoy poniendo columna 1A, escala 1.50, de esquina. Columna 2C, escala 1.50, central. Solamente debo dibujar el perfil de la columna, de todos los pisos, H1, H2, H3, etcétera. Y las vigas que van a apoyar acá. Esta es una viga de esquina, una columna de esquina, va a haber una viga en este sentido y una viga saliendo del plano de la pizarra. Aquí van a haber 4 vigas en la columna central. Por lo tanto, 2 vigas de este sentido y 2 perpendiculares. Y aquí lo propio. Entonces, para esta primera parte de la columna, voy a dibujar la sección y le voy a poner sus armaduras. Ya está calculada, la carga, todo, ya tengo el cálculo. Como columna corta, columna intermedia, flexión biaxial, como quieran ustedes. La segunda parte de la columna, ya tengo las cargas, tengo la sección que está en la memoria de cálculo. Van a aumentar tal vez las armaduras, van a aumentar las armaduras. Entonces simplemente el perfil de la viga, el perfil de la columna con los fierros, los estribos, fíjense porque aquí están variando las secciones. Aquí también puede ser que varían las secciones, o puede ser una sola sección de piso a techo. Entonces, y un segundo dibujito a escala 1.20, por ejemplo, de las secciones, escala 1.20, de la sección de la columna, sus estribos y sus barras, y sus armaduras. En la columna central, lo propio van a tener, y aquí dibujar las secciones. Dibujar para esta primera parte, para esta segunda parte, la cantidad, un rectangulito, un cuadradito con su número la cantidad de barritas que va a tener, su estribo, etc. Y adicionalmente, el plano de ejes, pero acá me tienen que aumentar. En el caso de columnas, este es el plano como tal, pero me tienen que aumentar el perfil del pórtico para saber las alturas, para que yo sepa exactamente cuánto tengo de altura entre A y B, entre B y C, entre C y D, etc. Entonces, además de este planito, y donde están acá identificadas las columnas, me dibujan el plano, el pórtico, con escala 1.200. Entonces, ahí voy a saber las alturas y las separaciones que va a haber entre pilar y pilar. Ese es el plano. O sea, es un plano menos complicado, más fácil de poderlo implementar con el AutoCAD. Y no se olviden de colocar acá plano de columnas, medidas en tal, su nombre, etcétera. Si es un solo plano de las 3 columnas, no hay problema. Si son 2 planos, uno de columna de esquina, una de columna de borde y un segundo plano de la columna central, uno de 2, 2 de 2. Uno de 1 si es un solo plano, y así. Ese es el plano que me tienen que entregar y además de la memoria de cálculo. ¿Entendido, por favor? Ahora sí, con esto hemos terminado el tema de columnas. Ya hemos repasado, hemos hecho ejemplos, y aquí está el plano, la forma de calcular las cargas, etcétera, etcétera. Cualquier consulta que tengan, un mensaje al WhatsApp para decirme, necesito que me aclare esto, con todo gusto, inmediatamente les respondo. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Ahora quiero pedirles, por favor, que mañana vamos a pasar clases. Mañana jueves. Pese a que es feriado, pero yo necesito ya comenzar a trabajar con el tema de fundaciones, de cimentación. Por lo tanto, entonces, mañana, jueves 3 de junio, nos encontramos a las 10:15 para la clase correspondiente. Enseguida les voy a mandar el mensaje para que no digan yo no sabía, no me han dicho, ni nada por el estilo. En el WhatsApp están todos. Entonces van a recibir también la información todos, como han recibido. Ya les he enviado fin de semana, conjuntamente con el resultado de sus exámenes, les he enviado
los capítulos que vamos a ver, los temas que vamos a ver con la parte de fundaciones, fundación central, fundación combinada, fundación de borde, o fundación de esquina o cimentación, como quieran, zapatas central, etcétera, etcétera. Ya tienen ustedes eso, está en el WhatsApp, se les ha enviado el domingo. El domingo, cuando los he reenviado, les he devuelto sus exámenes. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes y señoritas, entonces, por favor, con las disculpas del caso, pero la materia todavía nos queda mucho. Con las disculpas del caso, mañana jueves, día feriado, se supone que ya todos van a estar en casa, algunos trabajan, creo, no sé qué, pero mañana nos reencontramos a las 10:15, 10:15, para continuar con el tema de fundación. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Bueno, como dicen, el que calla otorga. ¿Cuántos se han conectado? A ver, son 28, 30, pero aparecen 50 exámenes. Que harán, las notas en especial del primer ciclo del UAM 2, igual que mucho que desear. Bueno, antes de que se nos corte. Chao, hasta luego.